Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes y compartir esta información sobre los huertos, sobre, pues, realmente es algo que está, pues, muy en boga en este momento, la farmacia viviente, que es un tipo de huerto, pero, pues, instalando o reservándolo precisamente para plantas medicinales, porque, pues, de esta manera podemos tener al alcance de nuestra mano esas plantas que nos pueden sacar de apuros en algún momento. Y también, pues aprovecho de paso para nombrarles algunas de las propiedades de las plantas medicinales. Esa es la idea del día de hoy. Y pues, bueno, voy a empezar compartiéndoles una presentación. Esto de la farmacia viviente, pues hay muchas maneras de nombrarlo, pero yo siempre les hago esta presentación de que nos puede ayudar a entender qué es lo que se necesita hacer para hacer lograr que uno pueda tener un huerto en casa. Perdón. Ok. Entonces, listo. Entonces, el huerto medicinal es un espacio dedicado al aprendizaje y convivencia familiar que proporciona alimentos nutritivos y plantas medicinales para la salud de los tuyos. La ventaja de sembrar plantas medicinales es que es mucho más fácil el manejo que cuando se siembran hortalizas, sobre todo cuando se tiene poca experiencia, porque las plantas medicinales de entrada tienen menos plagas que las hortalizas. Otra ventaja que tiene sembrar plantas medicinales, aparte de tener al alcance de la mano la pues herbolaria para hacer uso de ella en el momento que lo necesitemos, es que también nos va a permitir evitar que se contaminen nuestros huertos con plagas. O sea, los podemos usar como cultivo de barrera o incluso intercalado entre las hortalizas que estemos sembrando, y eso va a evitar que se plaguen fácilmente. Pero bueno, hay una serie de cosas que hay que considerar antes de hacer un huerto, porque muchísimas personas luego se frustran al hacer los huertos porque las plantas no se les dan o cuesta trabajo que, que tengan un buen rendimiento o se plagan. Aún siendo plantas medicinales, si el suelo está muy desnutrido, por ejemplo, pues no va a haber suficientes nutrientes para que la planta medicinal produzca sus aceites esenciales. Entonces es importante que primero hagamos un muy buen proceso de composteo. Entonces, en primer lugar, hay que elegir el lugar y las herramientas donde podemos hacer nuestro huerto y donde podemos hacer nuestra composta también. Entonces, este lugar, en primer lugar, debe tener sol, debe darle a tu huerto de este a oeste por lo menos 5 horas diarias de sol. Porque si no le da sol, pues va a ser difícil. Si no le da el sol, va a ser difícil que el huerto pueda prosperar. Entonces, ese es un primer requerimiento, que el sol le esté dando de este a oeste. También hay que conseguir una serie de herramientas para poder cultivar, como es la manguera, el azadón, bieldo, pala, rastrillo, palita y bieldito de hortelano. Hay incluso kits de hortelano pequeñitos que venden con todos estos instrumentos y que van a ayudar a que las labores culturales, que es todo lo que tenemos que hacer para cultivar, por eso son culturales, porque son de cultivo, para cultivar nuestras plantas. En segundo lugar, necesitamos preparar el suelo. Y para eso, pues aquí hay al menos 2 métodos. Uno que se llama doble excavación, que es sacando y mezclando con composta 30 centímetros y aflojando 30 centímetros más. Eso es para cuando tenemos a nuestra disposición suelo en el piso, ¿no? Entonces, aunque el suelo no esté nutritivo,
para hacer un huerto medicinal o un huerto de traspatio, no importa que la tierra sea de mala calidad, porque la mayoría de los nutrientes nosotros se los vamos a proporcionar a través de una buena composta. Eso sí, tenemos que tomarnos al menos 6 meses antes para hacer kilos y kilos de composta cuando el suelo está muy desnutrido. Y debo decir que este método de la doble excavación es el mejor para producir plantas medicinales, porque de esta manera nosotros estamos regenerando el suelo, en primer lugar, y en segundo lugar, podemos sembrar cualquier tipo de planta. Podemos sembrar plantas de raíz, podemos sembrar plantas de raíz como el betabel, de raíz grande un poco más como el maíz, que requiere tener suficiente espacio para que las raíces crezcan, e incluso de raíz muy, muy profunda como es la alfalfa. Si nosotros estamos sembrando en el segundo método en cajas, con composta ya preparada, este es el método pues un poco menos eficiente, que es el que más sirve para sembrar plantas medicinales, de hecho. Y bueno, el tip pues es dejar hojas o paja porque sobre las cajas o sobre la doble excavación, porque esto mantiene la humedad. Y bueno, hacer una composta de calidad, que pues la mezcla idónea es que tenga la mezcla ideal es que tenga un 70% de restos vegetales y un 30% de estiércol y restos vegetales verdes. O sea que debe tener más, un porcentaje mayor de tierra y de restos vegetales ya secos, como pueden ser las hojas secas, y un menor porcentaje de estiércol y restos vegetales verdes, porque estos son los que van a tardar más en degradarse, y si nosotros tenemos puros restos vegetales verdes, pues se van a fermentar muy rápido y eso es lo que genera malos olores. En cambio, si nosotros tenemos más tierra que vegetales, pues no va a generar malos olores, y la tierra y las hojas van a absorber la humedad que esté produciendo los vegetales al irse fermentando. Como les decía, esta hechura de la composta se requiere al menos de 6 meses antes de que tenga mi huerto. Usualmente, si de veras me pongo a separar los desechos de mi cocina, en 6 meses sí produzco composta suficiente para un ciclo agrícola. Sí, todo el desecho que sale de la cocina no lo tiro. Después, es algo muy importante checar un calendario de siembra. Es un calendario donde puedes consultar cuándo sembrar y cuándo recolectarlo en tu huerto. Y este calendario de siembra, pues hay muchísimos disponibles en línea. Ustedes pueden poner calendario de siembra Xochiapan o lo que sea donde ustedes vivan y van a encontrar estos calendarios de siembra que usualmente traen indicada cuál es la fecha de siembra, de labores culturales, de cosecha, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, pues va a haber hortalizas que tienen un ciclo agrícola muy amplio, sobre todo aquí en zonas tropicales donde hay mucho calor, y hay otras que tienen un ciclo agrícola más cerrado porque tienen mayores requerimientos especializados en una época del año, que casi siempre la mejor época para sembrar o iniciar a sembrar, pues va a ser la primavera. Y después, otra cosa muy, muy importante dentro de la agricultura es aprender a distribuir las plantas. Estas son algunas de las maneras de intercalar las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, unas de hoja. Bueno, para empezar, hay 3 tipos de hortalizas y en el caso de las plantas medicinales, casi todas son de hoja. Pero aquí tenemos de hoja, como serían la lechuga y la col, por ejemplo. Y hay unas de raíz, como sería el rábano, por ejemplo, y unas de fruto, como sería el maíz. Entonces, depende de qué parte de la planta te vas a consumir. Si vas a consumir las hojas, como en el caso de la lechuga, la hortaliza es de hoja. Si vas a consumir la raíz, pues como en el caso de la rábano y el betabel, pues es de raíz. Y si vas a consumir el fruto, como es el caso del maíz, pues entonces es de fruto. Aquí hay otra forma de intercalar, que es lechuga, maíz, lechuga. Después otra que viene lechuga, zanahoria. Y aquí muestra claramente por qué es importante intercalar, porque si nos damos cuenta hay una zona de extracción de nutrientes que cubre la hoja, la planta de la lechuga, y otra zona de extracción de nutrientes que cubre la zanahoria y no se interfieren la una con la otra. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a esto es que se hace un método de siembra en agricultura biointensiva que se llama siembra cercana, porque podemos intercambiar plantas que tienen diferentes zonas de extracción de nutrientes. En cambio, si sembramos puras lechugas, necesitamos poner 1 metro entre cada
surco, porque si no compiten entre ellas. En cambio, cuando hacemos siembra cercana con especies de incluso familias diferentes, por ejemplo, la zanahoria es de las umbelíferas y la lechuga es de las, no me acuerdo si es crucífera, pero no, creo que también es una umbelífera, fíjense, pero realmente tienen zonas de extracción distintas, porque la lechuga no tiene un tubérculo y la zanahoria pues sí. Y aquí hay una forma de intercalar mucho más compleja, donde está la lechuga, después el poro, luego vienen pues a lo mejor algunos quelites, después vienen jitomates o algún tipo de enredadera, betabeles y col. ¿Sí? Entonces fíjense cómo de esa manera pueden usarse muchísimos cultivos en un espacio más o menos limitado. Después tenemos que saber cuál es el método de siembra o en almácigo de la planta que estamos usando. Y aquí hay algunos ejemplos también. Voy a poner aquí, centrar un poquito más esto. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, siembra chorrillo, ¿qué quiere decir? Hacer un surquito y vertirlo sobre el surquito. Zanahoria, perejil, rabanito, espinaca y chícharo van así. Es importante mencionar que a chorrillo se siembran aquellas plantas que ya no se deben de mover. Si ustedes mueven la zanahoria va a salir chueca, entonces no hay que trasplantarla, se debe sembrar directo. Al voleo quiere decir aventarla hasta donde caiga, y ese es el caso de la alfalfa, que van a ser grandes conglomerados de alfalfa enormes, y entonces nada más hay que distribuirla aventándola hacia el aire. A golpe en líneas, ahí tenemos acelgas, habas y chícharos en pequeños golpecitos, y en casillas que van a surgir 3 matas más o menos, por ejemplo, de calabaza, pepino, chayote y papa. Entonces, bueno, pues esas son las formas comunes de sembrar, y la que mucha gente busca o está acostumbrado a haber visto es esta última que vamos a ver, que es en almácigo. Almácigo es un recipiente que también puede ser un cascarón de huevo, que se usa especialmente para lograr que germinen antes de trasplantar a la tierra algunas plantas. Esta técnica nos permite ahorrar tiempo en las macetas o en el surco, porque en un mucho menor espacio vamos a estar produciendo plántula que va a estar lista para que podamos hacer 2, 3 o hasta 4 ciclos en un mismo año. Y bueno, ahí ¿qué se recomienda sembrar y esperar a que tenga 15 centímetros de altura? El maíz, frijol, lenteja, jitomate. Las ornamentales y las medicinales se deben sembrar en almácigo, porque si ustedes las siembran directo, usualmente no germinan, a menos que siembren plántula, que consigan plántula, entonces esa por supuesto que sí va a germinar. Después, el trasplante. ¿Cómo se va a dar el trasplante? Hay que sacar la plántula ya nacida del semillero y plantarla en el lugar definitivo en el que se va a colocar, ¿no? Donde ya queremos que esté. Y en el caso de que tuviéramos esta parte de los cascarones de huevo, pues es más o menos sencillo, porque con una cuchara o con un cuchillo se pueden sacar cada uno de los cajetitos. Y de la misma manera, no maltratarla, no jalarla de las hojas. Y bueno, aquí refiriéndonos a planta medicinal, tenemos que decidir cuáles plantas son de sol, que pueden estar en un lugar soleado, y si vamos a hacer la siguiente técnica que se llama espiral medicinal, ahorita vamos a ver, pues podemos usar en las zonas superiores plantas de sol de la espiral, en las zonas medias plantas de sombra, y en las zonas bajas de sombra húmeda. Y bueno, pues de sol van a ser la ruda, la artemisa, el boldo, el ajo. Si se dan cuenta, estas 4 son de olor muy fuerte. También vamos a tener al cebollín, la mejorana, la melisa, pimienta, salvia, sábila, hinojo, manzanilla, perejil y tomillo. Y de media sombra vamos a tener, por ejemplo, al estragón, lavanda, romero y toronjil. De media sombra, pero húmedos, vamos a tener albahaca, árnica, belladona, jengibre, diente de león, hierbabuena, menta y orégano. Entonces, si nuestro sitio es muy, muy seco, probablemente ni siquiera piensen en las de media sombra húmedo, más bien en las de sol y las de sombra y seco. Si su clima es muy húmedo, piensen en las de media sombra y húmedo y en media sombra. Y si su clima es intermedio, pueden sembrar lo que sea, porque se va a arreglar con esta técnica que les digo, que se llama espiral medicinal, que a mí me encanta mostrarla porque es una manera sencilla que más o menos se puede adaptar en casi todos los patios, que
las personas tienen a veces un pedacito de patio, es posible que no les quepa un huerto completo, pero seguramente les cabe esta espiral medicinal. Y si nos damos cuenta, en este pequeño espiral podemos colocar un montón de plantas que de otra manera no nos cabe, no tendrían espacio. Pues fíjense que en esta espiral, en la parte de arriba está la parte que es más seca y más soleada. Ahí nos piden que pongamos tomillo, orégano, romero, manzanilla y salvia. Vamos bajando y entonces van las de clima más, menos húmedo todavía, pero también con menos sol. Y va estragón, valeriana, melisa y albahaca. Y en la parte baja, que sería la parte más húmeda, y también con menos sol, va a ir el cebollín, ajenjo, caléndula, anís, apio, cedera, menta, puleo, hierbabuena y perejil. E incluso le podemos poner un pequeño laguito, ¿no? Un pequeño estanque diseñado con plástico. Entonces, pues esto, además, si tenemos un huerto, el espiral es genial porque va a contribuir a la salud del huerto, porque se generan microclimas donde las plantas liberan aceites que van a como cubrir alrededor del huerto. Para construirlo necesitas hacer una excavación de 30 centímetros de profundo por 50 de ancho. No es tan grande, o sea, es una espiral de ese tamaño. Este será el estanque de los berros. Es un estanque pequeño. Después hay que formar una pila de tierra de 1 metro de altura y 1,40 de ancho, que tampoco es tan grande, más o menos sería el del doble, un poquito más del doble. Colocar piedras en espiral para formar los diferentes niveles y plantar hierbas considerando las necesidades de cada una. La base es más húmeda, la cima es más seca. La parte baja suele estar más sombreada, además. Es posible usar una parte de composta por una de arena y puede colocarse capas para ayudar a que la planta desarrolle un sistema radical profundo, porque en cuanto llega a la arena dice no, aquí no, y entonces va a crecer más y más, buscando de nuevo la composta. En cada sitio donde se coloca una planta debe ser colocada composta alrededor para que la planta tenga un aporte inicial de nutrientes y se puede establecer en lo que llega a los estratos más inferiores donde se acaba la arena y empieza de nuevo la composta. Y bueno, vamos a hablar ahora sí un poquito de las propiedades de las plantas medicinales que recomendamos aquí. Una de las principales plantas que yo les recomiendo que deberían tener en su huerto sería el ajo. ¿Por qué? Porque va a ser útil en el tratamiento de la gota, el reumatismo y la diabetes, comiéndolo en ensalada. En cataplasma es incluso antibiótica, incluso para los que les salen hongos en la piel. Para afecciones cardiovasculares, la adenosina y el ajoeno, que son dos sustancias muy importantes, que son características del olor del ajo, y estas van a reducir el bloqueo de las arterias, la presión arterial y el colesterol, y controlan la arteriosclerosis. Como repelente, también posee una sustancia que no puede metabolizarse, que se expulsa por la transpiración, que es lo que no le gusta a mucha gente. Y en cuanto a la diabetes, reduce el azúcar en la sangre e incrementa la liberación de insulina. Entonces, bueno, pues aquí el ajo es un excelente aliado de la salud. Y el tomillo es otro que yo recomiendo siempre tener a la mano porque un té de tomillo con ajo es excelente para controlar cualquier infección de vías respiratorias. Si lo empiezan a tomar desde ahora, va a fortalecer mucho su sistema inmunológico. El tomillo posee grandes propiedades como antiséptico, antiespasmódico y antibiótico, y tiene una discreta acción parasiticida, es aconsejada en tenias, oxiuros y ascaris lumbricoides. Y bueno, la que se debe tener siempre en toda casa es el aloe vera, porque evita ampollas, desinflama, reduce irritaciones por quemaduras e insectos, y también es muy útil en casos de acné. Incluso se usa para tratar miomas uterinos en jugo y también en óvulos introducidos por vía vaginal, que se congelan básicamente. Tomado sirve también para la colitis, el colon irritable, el síndrome de Crohn, y también difumina cicatrices y estrías, que es una de las razones por las que más personas lo usan. También se usa incluso para fortalecer el cuero cabelludo y para mejorar la piel en general. Masticándola combate el sarro y blanquea los dientes, y es antiinflamatoria, funciona contra la tendinitis y el lúmbago, las esguinces, las torceduras y los golpes. Absorbe elementos tóxicos, es súper útil para quien trabaja en industrias tóxicas también. Y bueno, después tenemos a la menta.
La menta es casi todo el mundo la consume y la tiene porque es muy buena para la digestión. Se usa en cataplasma para tratar la piel irritada. Masticada va a contribuir a mejorar el mal aliento, siempre y cuando no haya un problema digestivo o hepático más de fondo. Y con aceite de jojoba se usa también para limpiar el cuero cabelludo. Hojas de menta o agua con aceite esencial cerca de hormigueros también para ahuyentarlas. Y en un difusor ayuda a concentrarse mejor, también se utiliza para eso. Y esta es otra que sí debemos tener en el huerto, que es el romero. Estas sobre todo por sus propiedades culinarias, que hay muchos guisados que se usan con romero y que tienen un excelente sabor. Contiene alcanfor, cineol, pineno, limoneno, flavonoides, ácidos fenólicos, taninos y resinas. Cuida el hígado y la vesícula biliar y es útil para tratar luxaciones, torceduras, golpes y esguinces. Evita cataratas y degeneración macular. Mueblerina, por lo menos eso yo he visto que se ha dibujado. Ahí que llegas con tus guajolotes, porque también esa visión. Entonces les decía que este romero además cuida el hígado y la vesícula biliar. Es un gran aliado de mantener pues, nuestro hígado saludable. Se usa para luxaciones, torceduras, golpes y esguinces. Se puede usar incluso en lugar de la árnica para tratar estos problemitas de salud. El té de árnica en fomentos es muy bueno, pero también se le puede añadir romero o hacerse solo con romero. Evita cataratas y degeneración macular, sobre todo el aceite esencial, y reduce el flujo menstrual en té o en baños de asiento. Y ayuda mucho a la digestión de los alimentos, por eso mucha gente lo usa. Produce expulsión de flemas, estimula el sistema nervioso, cuida el cuero cabelludo, incluso hay quien le pone té muy concentrado de romero al champú y eso ayuda a que brote el nuevo cabello. Mejora la dermatitis seborreica y el herpes, en baños también, por supuesto. Y bueno, aquí tenemos a la cola de caballo que ayuda a eliminar o reducir las hemorroides cuando se tratan en emplastos. También se pueden hacer baños de asiento con cola de caballo y va a servir para lo mismo. En gárgaras funciona para las anginas, sangrado de encías y la gingivitis. Y bueno, se puede masajear el cuero cabelludo junto con el romero también, por supuesto. Y en huerto es muy útil tener cola de caballo porque es un excelente plaguicida contra hongos. Nos va a servir para el mildiu, el oído, la roya y la botritis, que son infecciones de hongos y de bacterias que son comunes en los cultivos. Para eso hay que cortar la planta y macerarla en agua durante 48 horas y con ese macerado regar el huerto que está en riesgo. Y la albahaca es otra de las que tenemos. Dolor de cabeza con infusión de albahaca se puede aliviar. Y fíjense, otra más para el cabello, fortaleciendo el cabello con una infusión sobre la cabeza de 100 gramos de planta reposada por 20 minutos. Le podemos añadir también la cola de caballo y el romero. Y ya vamos a tener un excelente remedio para el cabello. Para el dolor de oídos, jugo de las hojas en la entrada del oído. La planta tiene que estar muy fresca. Apretar varias hojas cerca del oído hasta sacar jugo y que entre 1 o 2 gotitas en el oído. Y en el dolor de garganta se debe usar gárgaras con la infusión. Para llagas, picaduras y aftas se puede usar esta albahaca en cataplasma. Para el acné, con la infusión hay que lavar el rostro. Y para repeler mosquitos y zancudos hay que colocar albahaca en las ventanas, ya que por su fuerte olor, pues no les gusta. Y bueno, aquí tenemos a la ficha técnica de la árnica, pero tengo que hacer una aclaración que siempre hay que mencionar. El árnica mexicana no es árnica montana, es Heterotheca inuloides.
Y Heteroteca inuloides no es tóxica, sin embargo, Arnica montana sí. Sin embargo, aquí en México ni van a encontrar Arnica montana a menos que sea importada. Entonces, sin embargo, ambas poseen casi las mismas propiedades, con la diferencia que Arnica montana no se debe ingerir y Heteroteca inuloides sí se puede ingerir. La Secretaría de Salud prohibió el uso de Arnica montana por un error de clasificación, porque consideró que, o no sabían que la Arnica montana y la Heteroteca inuloides ni siquiera son de la misma familia. Posee flavonoides, ácidos fenólicos, principios amargos y amacina. Con la infusión se tienen que hacer enjuagues para evitar infecciones, curar llagas, problemas de la encía, como piorrea en la boca y en la faringe. Mejores guinces, golpes, luxaciones o moretones, para lo cual se hacen friegas o se ponen en plastos. Y se puede usar externamente, incluyendo en la elaboración de las cremas y tónicos para estimular la circulación. El diente de león, Taraxacum officinale, es de las compuestas y esta, pues sí, está distribuida a nivel mundial. Fíjense que uno de los principales usos que tiene el diente de león es consumirlo a manera de ensalada. Entonces, ustedes pueden usar sus hojas para su ensalada y tienen muy buen sabor, además de que son altamente nutritivas. Y aquí vamos a ver algunas de esas características. En primera, tiene betacaroteno y vitamina A. La raíz tiene hierro, magnesio, fósforo, calcio, potasio, tiamina, riboflavina, vitamina C, vitamina K, vitamina H y proteínas, y por lo tanto sirve para tratar también la anemia y la depresión. Por eso lo recomiendo mucho en ensalada. Las raíces van a depurar el hígado y la vesícula biliar. Venden cápsulas de raíz y ustedes mismos pueden sacar las raíces porque crecen muy rápido y hacer test con esto. Es un estimulante del apetito y la buena digestión y es un laxante, controla los gases y el estreñimiento. En diabetes puede ser útil porque puede ser diurética y eso puede ayudar a reducir los niveles de glucosa. Puede utilizarse para el acné, la urticaria, el eczema y la psoriasis. Y es un alimento rico en antioxidantes. Por otro lado está la borraja. La borraja es de origen europeo también. Contiene taninos, alatoína, mucílagos, saponinas y sales minerales. En infusión se puede usar para tratar catarros, resfriado, congestión de las vías respiratorias y bronquitis. En gargarismo se usa para las anginas, laringitis, encías débiles o sangrantes, y el jugo de la planta se puede usar para trastornos nerviosos. Además se puede consumir en sopa y es muy nutritiva, por cierto. Aceite de semillas sirve para el sistema hormonal, menopausia y la artritis reumatoide, y en compresas y cataplasmas para tratar la artritis, los golpes, la gota, las inflamaciones y la piel. Por cierto, ahí para los golpes podrían usar una mezcla de borraja con árnica, diente de león y con suelda que es un camote y que va a ayudar mucho, mucho a desinflamar y a hacer que los tendones y huesos se consoliden más rápido. El hinojo es otro de los muy, muy importantes porque es muy digestivo y sobre todo si tienen niños deben de tener hinojo. Favorece la eliminación de gases en el tubo digestivo, flatulencias y meteorismo. Es antiespasmódica cuando hay diarrea para que no haya tanto retortijón. Facilita la digestión porque tiene un alto contenido de fibra. Y en anemia, la alta concentración de sales minerales de hierro ayuda a que la persona se recupere. Dice que hay dos que sirven muy bien para la anemia y que además tienen buen sabor. Uno es el muicle y el otro es el hinojo. Y también cuando hay acumulaciones de líquido en el cuerpo, como en cistitis o infecciones urinarias, pues es bastante útil. La infusión de los frutos hervidos en agua sirve para tratar los malestares bronquiales, la tos excesiva y facilita la eliminación de secreciones. Entonces, por eso, con niños, tanto por la parte digestiva como por la parte respiratoria y de alergias, es muy importante tener hinojo. El perejil, Petrocilium sativum, que también es de la familia de las umbelíferas, es útil en la cocina, aunque se puede usar en la cocina, sirve muchísimo más para jugos y para extraer aceite esencial. Protege el hígado, cerebro e intestinos de cáncer por la miristicina. Estimula la digestión, es antiflatulento y antiinflamatorio. Elimina toxinas que haya acumulado, impide la formación de cálculos renales y provee de agentes antioxidantes que protegen las células del envejecimiento. Es antibacterial y antiinflamatorio. Me puede ayudar incluso en cataplasmas o en mascarillas en la piel para el acné, las manchas y otros problemas relacionados.
y aporta fósforo, calcio, hierro y azufre, vitamina C y betacaroteno. El cilantro también, por cierto, estos dos se deben tener en huertos, por supuesto. Es muy útil tenerlos. Y pues bueno, básicamente eso es todo respecto a los huertos. Me gustaría saber si tienen dudas al respecto de cómo hacer un huerto, de qué plantas medicinales les llama la atención y si les parece buena idea tener un huerto en casa. Oye, pues yo creo que sería una excelente idea tener un huerto cada quien en su casa. Y más medicinal porque pues sería como un botiquín en casa, ¿no? Pero yo tengo una duda, por ejemplo, en la zona pues semiárida, ¿qué plantas podés recomendar más? Para la zona semiárida, ahorita estábamos diciendo que son las de media sombra. Déjame volver a abrir la presentación. Ok. Entonces, en zona semiárida sería, puede ser las de sol, todas las de sol, ruda, artemisa, boldo, ajo. De hecho, estas 4 son súper resistentes y no importa que casi que ni las riegues. Bueno, en los primeros meses sí, pero después son, ya que forman un buen sistema radical, no les pasa nada. Claro, en zona semiárida sí hay que regarlas, pero podés regar cada 3 días o 4 y no les pasa nada. Mejorana, melisa, pimienta, salvia también son de este gran grupo, que son muy resistentes. La sábila sí se etiola, se empieza a poner de color diferente cuando no hay suficiente agua. El hinojo sí requiere mucha agua, pero también aguanta muy bien el sol. Y la manzanilla, perejil y tomillo, pues aguantan bastante bien el sol. Y esas son las que se recomiendan en zona semiárida por esa característica de que sus hojas son bastante resistentes. Eso lo dices porque ustedes están en una zona semiárida, ¿verdad? Exacto, por eso. Porque a veces se complica también un poco. Estoy buscándoles imágenes como de diferentes tipos de huertos. Y ahorita les voy a mostrar. Este es como el huerto ideal que todo el mundo quisiera tener. Este que les voy a mostrar ahorita, que es este de acá, que tiene aquí pues una cama de acelgas que está mezclada con alguna otra planta, otra cama de alguna brassicácea, no creo que es col, y por acá tiene, o parece más bien frijol de jotero, de guía, y aquí probablemente tiene cebollas, ¿no? Entonces, pues este es como el sueño dorado de mucha gente. Pero pues para eso pues sí hay que tener un espacio donde cultivar. Ahorita les voy a mostrar otras ideas de todo lo que se puede hacer con los huertos. Esto probablemente ya lo han visto, es una manera bastante sencilla en la que se puede construir un huerto. Aquí incluso están cultivando papas, que las papas requieren pues bastante profundidad, pero lo que hacen es que juntan 3 llantas, o primero cuando van naciendo pues están en una, pero luego cuando ya la planta ya está más grande se pone otra llanta, y cuando ya está más grande y empieza a sobresalir se pone otra llanta, y de esa manera se promueve que tenga un sistema radical bastante profundo, como que lo vamos guiando poco a poco y puede llegar a producir papas incluso. Pero bueno, si las usamos simplemente como una especie de barrera contenedora, pues nosotros podríamos sembrar ornamentales, incluso ahí, o medicinales, sin ningún problema, o sea, sin necesidad de tanto manejo. Y bueno, esta es otra llanta, pero esta es llanta de madera, y aquí sí propiamente se pueden poner medicinales de diferente tipo. Hay una que a mí me encanta, una manera de sembrar,
que es usando las piernas de pantalón. Esta forma de sembrar me fascina porque es una manera de reciclar pantalones, ¿no? Entonces, y las plantas pueden salir de diferentes partes del pantalón, tanto de la parte de arriba como de la parte central del pantalón. Aquí hay otro ejemplo de estar así reciclando los pantalones, sobre todo aquellos que ya no se utilizan. Y pues es bastante bonito, ¿no? Hay una forma de sembrar también que me gusta, huertos horizontales, que es adecuado para departamentos. Esta es como bastante económica. Ahorita que la muestre. Las llantas no despide tóxicos, sí, Mariana, eso sería más para ornamentales. O lo otro que se puede hacer es poner pintura, pintura de alberca por dentro de la llanta para que no lo esté despidiendo hacia lo que estamos sembrando, pero eso eleva el costo. Entonces, esa es la ahí esa de siembra de papa en llanta tendría que hacerse eso, ponerse una pintura de alberca para que no esté despidiendo el derivado del petróleo. Y miren, esta otra manera de sembrar es una manera muy útil para espacios más reducidos porque pues en un metro pueden tener 5, 6, 7 niveles de diferentes plantas y bueno, pues esto puede ayudar. Esta de por acá también es un invento útil, un compostero que acelera el proceso de compostaje y que evita malos olores. No es necesario hacerlo así, ustedes lo pueden hacer en un cajón, en una caja, etcétera, no necesita ser tan caro, pero pues es una idea de todo lo que se puede hacer. Y pues no sé si tienen alguna otra pregunta. Que si nos podrías comentar sobre infusiones, maceramientos o alguna forma de consumirlas y qué nos recomiendas también. Ok. Entonces las muestro. Hay diferentes formas básicas de preparar las plantas medicinales que sí se pueden usar en casa. La primera y más fácil de hacer es la tintura, que consiste básicamente en reposar durante 15 a 30 días plantas medicinales en una solución alcohólica. Tiene que ser alcohol ingerible, a menos que sea para untarse sobre el cuerpo, pero sí les recomiendo que sea alcohol ingerible porque si no es alcohol ingerible, pues no se puede tomar o puede ocasionar serios problemas si lo toman. Entonces, ok, ahorita les voy a enseñar una diapositiva que son las mezclas tradicionales de plantas medicinales. Ahorita voy por allá. Las lombrices rojas se pueden echar al huerto, a las macetas individuales. ¿Cómo les podemos dar uso? Sí, el problema de la lombriz tradicional es que es lenta comiendo, pero pues no le hace daño al huerto, por supuesto. Entonces las lombrices rojas sí sirven. Los que no sirven son las gallinas ciegas que se comen las raíces. Y la roja californiana, que esa se compra, no la van a encontrar porque no es endémica de acá, es mucho más veloz devorando materia orgánica, pero pues hay que comprarla. Entonces, ahorita estoy buscando lo de la tintura. Aquí está la tintura. Yo recomiendo concentraciones alcohólicas inferiores a los que la gente recomienda. Por ejemplo, un mezcal suele estar al 30%. Para mí esa concentración alcohólica es ideal porque conservamos parte de los aceites esenciales. Si usamos plantas suculentas o leñosas, se puede usar alcohol al 70%. Y para las plantas frescas, usualmente por lo menos al 50% porque va a tener muchísima humedad. Por ejemplo, para hacer un alcohol al 50, que es el medio, podemos usar 520 mililitros de alcohol del 96 y 480 de agua destilada.
Entonces, este es el alcohol más común ingerible que van a encontrar, es el de 96. También está el mezcal, que es al 30%. Ustedes pueden usar cualquier alcohol que esté a más del 28, 25, 28%. Y van a usar frascos de vidrio ámbar o forrados con papel estraza. Usualmente van a usar 20 gramos de planta por cada 100 mililitros de alcohol al 50 o 200 por cada litro de alcohol. Pero hay plantas que son muy voluminosas. La cosa es que el alcohol cubre totalmente la planta, no tanto los gramos. Aquí hay unas mezclas tradicionales que ustedes pueden usar, como esta sí es externa, que esta sí puede usarse con alcohol hacerse con alcohol de farmacia, y va a llevar éter, alcanfor, plátano macho, romero y ruda. Hay una de parásitos de una planta de Prodigiosis atureja, un regulador pancreático de jimena, acacia, melón amargo, lúpulo, cundeamoro y fenogreco, un digestivo de ruda, sangre de drago y cancerina, un renal de cola de caballo, pingüica, pelos de lote y boldo, uno para bajar de peso de güereque, fenogreco, satureja, cola de caballo, guasuma, cardo mariano y alcachofa, y uno para el sistema inmune de tomillo, orégano y ajo. También hay un relajante que viene ya amontonado de toronjil, pasiflora y magnolia. Hay que cortar todas las plantas y sumergirlas en el alcohol por 15 a 30 días y después colar al finalizar. La reductiva se usa para humedecer paños y colocárselos sobre el vientre después de hacer ejercicio y antes de bañarse. Siempre se deben bañar porque el éter quema. Y las otras se usan 15 gotas en un vaso de agua 3 veces al día para parásitos, bajar de peso, para tratar el hígado, para regular el páncreas, digestivo y renal. 30 gotas para la relajante y del sistema inmune de 1 a 3 veces al día dependiendo la enfermedad, la gravedad de la enfermedad que tengamos. Y bueno, eso es la tintura, que es la extracción alcohólica, que es la clásica. El jarabe se hace de una manera muy similar, reposando plantas también dentro de miel de abeja o de agave, y esos son muy populares en estas épocas. Y bueno, aquí lo que cambia pues, son diferentes mezclas. Aquí lo que hace la diferencia es que ustedes no le van a poner azúcar, sino le van a poner miel, ya sea de abeja o de agave, que es mucho más noble que el azúcar. Yo no recomiendo el azúcar nunca bajo ninguna circunstancia por el alto índice glicémico que tiene y porque no tiene nutrientes más que el azúcar. En cambio, las mieles y los agaves tienen muchos otros minerales y vitaminas. Un jarabe para el sistema inmunológico va a llevar choconostle, apio y jengibre, otro para la tos de cebolla morada y rábano, otro para el resfriado de ajo, cebolla y jengibre, otro para la bronquitis de bugambilia, gordolobo, tomillo y orégano. Todos estos ingredientes se deben cortar pequeñitos, se ponen más o menos, por ejemplo, si fuera en un frasco como estos, lo vamos a rellenar hasta aquí de ingredientes y luego lo vamos a cubrir totalmente con miel y vamos a dejar que la miel saque los jugos de todos estos ingredientes. Y se deja 15 días reposando también, después se cuela, se puede dejar ya en un frasco más pequeño en refrigeración y de ahí vamos tomando una cucharada 1 a 3 veces al día. Si son diabéticos tienen que usar miel de agave porque la otra miel les va a hacer daño. Y bueno, de ahí ustedes, la otra manera que tienen de consumir plantas medicinales es hacer tés o infusiones. La única diferencia que hay entre un té y una infusión es que el té es más fuerte, es como tiene más taninos, sustancias amargas y más cosas porque se hierve por 7 minutos una cucharada cafetera por taza. Y en cambio la infusión, que también puede ser una cucharada cafetera por taza, se va a hervir, no se va a hervir, nada más se le va a agregar el agua caliente a las bolsitas, por ejemplo, que es lo más clásico que consumimos, y se va a dejar reposar por 10 minutos. No son lo mismo té, no es un nombre correcto porque en realidad debería llamarse de cocción, pero es el más común que se le denomina. Y la infusión, sí, la mayor parte de la gente sabe que una infusión es solo reposar la planta. Un error es que a veces tomamos plantas que son fuertes como infusión y a veces tomamos plantas que son muy bajitas como té. Entonces, no, hay que saber para qué funciona cada planta. Si es para algo sistémico, casi siempre tiene que ser té. Si es para algo relajante o digestivo, puede funcionar una infusión. El té, por cierto, les iba a decir, no les recomiendo tomar té de bolsita, porque esas plantas medicinales usualmente vienen no traen control de calidad. Entonces, por ejemplo, de la manzanilla lo que realmente sirve es la flor, y lo que te venden es casi puro tallo, 70% tallo. Entonces, imagínate si de veras te va a aliviar esa planta. Va a ser difícil que logre aliviarte bajo ese esquema.
Aquí hay algunas mezclas tradicionales. Para el sistema inmunológico de infecciones, tomillo, orégano y ajo, que son las mismas que vemos abajo. Para la tos, un tecito de bugambilia, jengibre y canela. Para el sistema digestivo, de saturaje prodigiosa, que ayuda en la cuestión de la salmonelosis, o de hierbabuena y menta, que también ayudan a digerir, incluso para los parásitos, pero de una manera mucho más suave. Para tratar el tema de colesterol y triglicéridos, te va a ayudar la hierba del sapo y la cola de caballo. Para el sistema nervioso, toronjil, magnolia y pasiflora. Y bueno, hay que recordar que dentro de los relajantes están los azares, toronjil, lavanda, manzanilla, té verde y menta, hierbabuenas. La mayoría pues son relajantes y digestivos. Se deben de tomar 1 taza 3 veces al día para enfermedades crónicas, que la vamos a tomar largo tiempo, o 2 litros con 8 cucharadas de la planta para enfermedades infecciosas, por ejemplo, y agudas. Y pues básicamente eso es lo que les puedo compartir como en un nivel inicial de cómo usar plantas medicinales ya. Uy, pues muy completo y demasiada información la que nos compartes. Es como Sí. demasiada información en un budo para poder recibir tanto. Sí, Sí, está muy completo. es mucha información. Usualmente pues les puedo pasar luego la liga para que la puedan volver a ver y la vayan copiando poco a poco los cuadros. Y pues que les pueda servir en su vida cotidiana, sobre todo. Exactamente, es lo que más se busca. Yo, bueno, ya como última duda, no sé si para no quitar tanto el tiempo, por ejemplo, bueno, yo he investigado sobre, en general, de todas las plantas, ¿no? Por ejemplo, en todas las plantas comestibles, de que pues ahorita ya en todo el año hay plátano, en todo el año hay fresa, en todo el año hay todo lo que tú quieras para poder, o sea, no hay ningún inconveniente. Pero ¿tendrás alguna página o que te sepas, algún libro, no sé, para saber en qué temporada se da cada planta? No como para plantar, sino en qué temporada es más propicio. Ok. Hay un libro que se llama, que es la Biblia de la agricultura biodinámica, pero que desgraciadamente son plantas europeas, que se llama Cultive biointensivamente. Ahorita se las voy a compartir para que lo vean la portada. Y este libro pues es así, o sea, si quieres meterte en esto, tienes que comprar ese libro, porque trae ciclos de cultivo de un montón de cosas. Y pues conforme los van leyendo, pues le van agarrando la onda a cómo funciona esto de la agricultura biodinámica. Es de John Gibbons y pues está disponible en Amazon en varios lugares o en ese sitio que es Ecology Action. Y pues ahí vienen muchísimas información. De hecho esto que hice fue un resumen de todo lo que se habla en ese libro, pero claro, ese libro es de 200 páginas, no de 1 horita y les puede ayudar mucho. Y lo otro, lo que les recomiendo es ciclos de cultivo para la zona donde ustedes están. Por ejemplo, yo le voy a poner Morelos. Entonces, fechas de siembra y cosechas en México, pero no, este es más como general. Cacahuate, cultivo de cacahuate del INIFAP. Ese, si te interesa cultivar cacahuate, ahí van a venir toda la información del cacahuate. El INIFAP es una muy buena fuente de información. Busquen en el INIFAP. Y otra buena fuente de información pues es la FAO. Entonces, cualquiera de las dos fuentes de información es lo que tienen que hacer para buscar en su zona, porque cada zona es distinta. Y se dan en realidad frutos distintos. Exacto. Y pues les decía que les voy a pasar el link de la grabación y ya pues ahí pueden ir viendo toda la presentación. Y con el método de cultivo biointensivo, ahí van a tener toda la información también para iniciar a hacer huertos. Yo creo que es un libro básico que si se quieren meter en eso de la agricultura, sí tienen que tener. Vienen los diferentes tipos de composta, las diferentes formas de sembrar, incluso plaguicidas, o sea, trae todo, cubre todas las áreas de los huertos.
Sí, muchísimas interesante. gracias. Sí, para estar pendientes del link, igual en Facebook se va a quedar la transmisión guardada. Y también de Facebook nos preguntan un poco aparte, ¿cómo combatir la gallina ciega? Que hace rato nos mencionabas. Uy, la gallina ciega es un rollo. La gallina ciega va a salir más en suelos que están muy poco nutridos, porque a eso les encantan los suelos desnutridos y ácidos y arenosos, les encantan a los escarabajos. La gallina ciega es un tipo de escarabajo en su estado larvario. Entonces, lo único que más o menos funciona es colocar cascarones de huevo con molidos y mezclados con cempasúchil. Cempasúchil en té y también hojas como jugo de hojas de flores de cempasúchil. Entonces, y sembrar alrededor mucho cempasúchil. Pero no se va a acabar realmente la gallina ciega o se va a mantener en control hasta que el suelo pues ya esté con suficiente composta. Por eso lo básico es sembrar composta. Están preguntando cuál página de Facebook. La página de Facebook de ustedes, me imagino. Sí, estamos como ICPERMA, Biosfera y Cosechando el Futuro. Y aquí Anantli también pues tiene su propia, que sería. Tengo un grupo en Facebook que se llama Herbolaria Integrativa, que ahorita les voy a pasar el link y probablemente ahí también lo transmitamos. En otro momento. Ahí les recomiendo que se metan, de hecho les voy a recomendar que se metan desde acá a Herbolaria Integrativa a sami.mx, porque si ustedes se suscriben les lleva un boletín mensual gratuito de plantas medicinales o quincenal, algo así. Y bueno, ahí siempre les mandamos fichas de plantas medicinales, ahí se les va a anunciar cuando se transmite esta grabación en Facebook y pues les llegan un montón de cosas que ustedes pueden aprovechar. Cursos gratis y también pues promocionamos nuestro diploma de herbolaria integrativa. Bien. Bueno, si no hay nada más que decir de Facebook, Meli, tú que andas bien metida en Facebook. Pues si no hay nada más que comentar, pues yo quedo a su servicio en esos contactos que les puse. Y sí, ICACA, Perma, Biosfera, Cosechando el Futuro, ahí están sus Facebook. Y pues seguimos en comunicación. Muy bien. Pues muchas gracias, Anantli. Muchas gracias. A Te lo agradecemos de corazón desde Tepoztlán. ok. Y pues un gusto conocerte por allá y pues toda una maestraza con todo tu conocimiento, la verdad. Entonces, pues te damos muchas gracias nuevamente. Y como comercial, bueno, pues para que dicen que repitamos, estamos como Biosfera, y como Cosechando el Futuro, y Perma, y ahí nos podemos ver. Ok. Bueno. Ya de parte de Anantli, pues es Bindi, ahí la pueden buscar, y pues ahí al ratito en Facebook ponemos los otros links, que aquí pues son Anantli, que es la de Herbolaria Integrativa Sami. Ahorita lo ponemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Bye.